amigos y amigas de La Respuesta, este dolor no cesa, sigue en pie. En mi caso, explicaré luego por qué ha sido tan profundo. Lo cierto es que he podido apreciar en mi soledad, en mis silencios, en las redes, en la televisión, algunos amigos que se allegan o me hacen saber. Y tal como dije en el programa pasado, las palabras han estado en cierto modo secuestradas por el sufrimiento. Así como lo oyen. Son difíciles de localizar, de ordenarlas para expresar esos sentimientos porque nos pegaron muy duro. Están más bien las palabras secuestradas por el sufrimiento. Les dije que iba a contar una experiencia personal que fue la que me reprodujo el dolor en forma increíble, con la misma intensidad. El primer momento en que recibiera la noticia de la inmensa desgracia de la Jet Set y sus 231 vidas perdidas, sobre 200 en un instante, las demás, porque no pudieron recuperarse en los hospitales y las clínicas donde se le daba asistencia. Pues bien, mi hija, Sogela María, una persona excepcionalmente virtuosa y solidaria, estuvo junto a mí, junto con sus hermanos y hermanas, en los días siguientes, en lo que llamé el Via Crucis, que pasamos de ir oyendo cómo crecía el número de muertos. Pero al cabo de 4 días, cuando yo consideré incluso como que amainaba la congoja, se atenuaba a la pena, ella me hizo una revelación en presencia de sus hermanos y hermanas, que me heló la sangre. Dios mío. Me dijo, papi, no te quisimos decir que yo me cambié, me arreglé para ir a la fiesta del merengue. Una amiga muy querida me llamó, me dijo, vamos allá, que tenemos la posibilidad de conseguir una mesa
cerca de donde estaba actuando Ruby Pérez y su conjunto, su orquesta. Y yo me cambié. Pero me llamó de nuevo para decirme que su esposo no quería ir, que se sintió cansado quizás de cosas que estaba haciendo o por hacer. Y digo, no vamos a eso. Esa noticia, esa información, en mí produjo un efecto demoledor. Porque solo el hecho de saber que eso pudo haber ocurrido con ella me derrumbó. Y volví al dolor primario y pensé en tantos padres que perdieron sus hijos, sus hijas, hijos y hijas que perdieron sus padres y sus madres, familias rotas, grupos comunitarios juntos, como el caso de Jaina, y en los huerfanitos de Jaina. Todos esos sentimientos se me agolparon. Y les confieso que fue tan honda la impresión que tuve que le dije con franqueza a mis hijos, le vamos a dar gracias a Dios, porque si mi hija hubiese estado, yo tengo la seguridad de que no hubiera sobrevivido yo. Me mataba su muerte. Pero me daba ocasión para pensar en el dolor de los otros. Dios mío, esas familias, ¿cómo han pasado esto? En realidad fue una experiencia personal muy triste. Sentí que el mundo se me acababa, se me venía encima, de solo pensar en que estuvo a punto de producirse. Señores, amigos y amigas, tenemos que orar, tenemos que invocar a Dios, tenemos que agarrarnos de la mano, de la túnica de Jesucristo, porque esos dolores no son sepultables fácilmente y nos pueden llevar a daños aún mayores. Todos vamos a quedar de algún modo chocados o afectados. Se siente en plena Semana Mayor que entre nosotros Semana Santa ha pasado a ser también ocasión para la distracción. La gente se va a las playas.
Pero los templos permanecen y los cristianos todos muy conmovidos porque sabemos que ocurrió un Viernes Santo con la crucifixión del Señor. Yo pienso, Dios mío, el país se ha sobrecogido. Qué bueno, qué manifestación tan hermosa de solidaridad. Vi en el Listín Diario una encuesta muy certera que se hace por un teléfono encriptado o semi-encriptado que no repite llamadas. Dio un porcentaje de 81% de gente que decía que iba a guardar en su hogar Semana Santa por cuanto había ocurrido. Un 18% apenas pensó como que debe de volver a la normalidad porque no hay nada que hacer. Sí, hay mucho que hacer. La resignación, rogarla, pedirle a Dios que nos ayude a montarla como pueblo, como sociedad dañada, perjudicada, golpeada. Señores, amigos, amigas, 231 vidas inocentes de gente buena nuestra. Hay que prepararse y pedir ayuda al Señor a que nos permita resignarnos y nos lleve a un estado de temple y de ánimo capaz de soportar otras tragedias que quizás podrían estar a futuro. Yo creo, señores, que estoy haciendo ejercicios en la medida en que puedo, lo confieso, porque entre las cosas que caí en cuenta, porque una de mis hijas me lo apuntó, fue que en un momento yo dije, bueno, yo estaré pronto junto con ellos. Entonces, en el afán de la hija, no, pero papá, todavía usted está saludable. Relativamente, de la mente, gracias a Dios, aunque con trastornos en la marcha, y trastornos de la ancianidad, no hay duda. Pero me hizo un razonamiento que me impresionó y hasta me sonreí. Mire, ya usted va a cumplir 94 en julio. Don Juan, refiriéndose al profesor Juan Bosch, murió de 92. Y el doctor Balaguer murió de 95. Y usted va para 94. Como diciéndome, usted está premiado de una larga vida,
como si yo no lo supiera, pero es un halago y un estímulo de una hija. Caramba, qué cosa. Pero con cosas tan terribles como este desastre de la jet set, el espíritu, los sentimientos, como que se revolotean. Y hay que buscar paciencia, soledad, para hacerse sereno y no desesperarse hasta perder la razón. No, eso no. Entonces me puse a pensar, debo seguir dándole consejos a todos los deudos de tantos muertos queridos. Aférrense de la fe, aférrense del Señor, que nadie está en capacidad de entender sus misterios. Se produjo, pero ahora vienen las complicaciones del dolor, que lo estamos soportando, pero vienen los aspectos terrenales. Los daños han sido tan descomunales que se puede decir literalmente, son incalculables. No hay patrimonio de uno o de más personas que puedan estar comprometidos en las demandas de responsabilidad civil conforme a derecho, no hay duda, que evidentemente se van a formular, se van a incoar. Es tanto el perjuicio que no hay patrimonio que soporte eso. Barre con cualquier patrimonio. Pero quiero decirle a los deudos, serenidad, paz, entereza, paciencia. Les aseguro que conforme a nuestro ordenamiento jurídico, sus reclamos están sobreasegurados. Pero implementar eso es una tarea inimaginable. Imagínense ustedes el juicio o los juicios, el juicio fundamentalmente, vamos a llamarle así, el juicio de la historia nuestra, el juicio mayor. 231 homicidios involuntarios. Después de cumplirse los trámites de la investigación, los experticios, y si se llega a la conclusión de que realmente hubo, tal como dijera en el programa pasado, negligencia, imprudencia, torpeza, inobservancia de los reglamentos, que en el artículo 319 del Código Civil están descritos. Eso es una verdad de apuño. Pero van a intervenir ¿cuántas demandas? Sobre 200. Uno piensa, bueno, los distinguidos y apreciados colegas míos, en mi caso, harían bien si se convocan.
y se constituyen en una especie de asamblea para organizar la técnica, organizar los procedimientos, a fin de que no haya asimetría, que uno pide algo y el otro pide otra cosa y se anarquiza la experiencia judicial. Y esto puede repercutir en el desconcierto social, y el desconcierto social llevar al descontento público, y el descontento público a turbar la paz. Eso hay que evitarlo. Constitúyanse en una asamblea de reclamantes. Compartan sus aspiraciones, discutan los montos a pedir y hasta dónde podrían quedar satisfechas las aspiraciones de sus representados. Y tengan presente, le digo a mis queridos colegas y a otros sectores que mencionaré más adelante, que todas las vidas perdidas tienen el mismo valor. El mismo valor. Se puede tratar de un infortunado grupo de médicos, de empresarios, de deportistas, y la gente del pueblo llano que estaba allí y murió, tiene exactamente el mismo derecho a ser compensado en las mismas condiciones que esos ciudadanos de vanguardia, notables, que hemos visto incluso como los sectores, el caso por ejemplo de Rubí Pérez, que ha trascendido Venezuela, Colombia y la familia, y realmente un ícono. Octavio Dotel, una celebridad deportiva, los muchachos de Grandes Ligas turbados, mandando un mensaje de tristeza. Bueno, en la hora de la muerte, el pobre joven de Bayona o de Jaina, su vida perdida, sus huérfanos, sus padres destrozados, sus hermanos destrozados, tienen el mismo valor. Pero háganlo ordenadamente, porque la ley está en su favor. Los otros sectores que menciono para aconsejarle, los sectores de la alta magistratura y de todas las jurisdicciones que tengan finalmente la oportunidad de juzgar estos hechos. Me puse a pensar, Dios mío, los jueces, las juezas, les aconsejo, y no les falto respeto con ellos, que estudien. En el país origen de nuestra legislación civil, Francia, no la deroguen, por Dios, que sigue siendo una sociedad brillantísima. Y en el orden civil sus leyes fueron ejemplo del mundo. Allá se dieron casos, se han dado casos memorables de jurisprudencia. Y recordé, por ejemplo, una obra que hay corta de Ripper, Las grandes sentencias del derecho civil. Son 8 o 10 sentencias que fueron tan importantes que las recopilaron y las editaron como una obra seguida. Y recuerdo
aunque no te conservo el nombre, lo buscaré una vez termine esto. Un magistrado presidente de la Corte de León, la Corte de Apelación de León, que tuvo una genial participación resolviendo los trastornos que ofrecía aquella cuestión de lo civil y lo penal y las excepciones prejudiciales. Tan famosa que se menciona su nombre. Y ahí pasó a ser una especie, oigan esto, de consultor oficioso de los demás jueces de Francia sobre la materia. Eso es diciéndole a los jóvenes jueces, estudien, porque no es a conocer de un vuelco automovilístico, ni a conocer de un motorista desgraciado que pierde la vida, ni de un peatón imprudente o no imprudente, pero un conductor inexperto, eso que vemos diariamente, que son homicidios involuntarios. No, estamos en presencia de un fenómeno delictivo poderoso que a la sociedad la ha estremecido. Y sus fallos no deben desmerecer de esa importancia. Deben subir. Jueces intermedios, jueces menores, no teman. La Suprema Corte de Justicia da la última verdad sobre eso, muy bien. Pero si logran dictar sentencias ejemplares, la propia Suprema Corte de Justicia tendría que respetar su validez y eficacia. Como ustedes comprenderán, yo me estoy refiriendo a eventos, acontecimientos nunca vividos en el país. Porque en esos juicios, además de los deudos reclamantes, está el público afligido de la sociedad toda, el pueblo dominicano fue golpeado severamente y hay que hacerle justicia. Justicia de gran nivel. Severa cuando conforme a derecho, quepa la severidad hasta donde se pueda llegar al máximo, conforme a derecho. Bueno, pero como les dije, tratando de amansar mis ímpetus, me puse a pensar en otras experiencias de mi vida que viví, que presencié, que de algún modo guardo recuerdos por haber estado, ser testigo, conocerlas de cerca. Una que he contado otras veces y es buena y oportuna, porque ahora vi a mi querido David Ortiz hacer un reclamo muy importante. No se aparten de Dios, no desconozcan a Dios con motivo de esta desgracia. Y lo dice alguien que propiamente viene de la muerte después de su desgraciado incidente que por poco nos priva de su presencia. Y otra gente que en casos así se preguntan en una forma, diríamos, propia del dolor.
¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo Dios permite que esto se produzca? Mi hijo, eso está lejos del alcance de nuestra comprensión. Él sabe lo que hace, lo que permite, lo que ocurra. Ya veremos. Ellos están en su gloria. La inocencia misma de sus vidas perdidas le abrió las puertas de su gloria y de su piedad. Sin exceso yo diría, en mejor lugar que nosotros. Si se piensa en el turbulento infiernito de la tierra. Voy a contar esa experiencia porque es oportuna, dije. El 4 de agosto del año 1946, ¿oyeron? 1946, 4 de agosto. Se celebró un acto en la ría de Los Amas, porque iban a repetir el ingreso de los españoles que venían de la Isabela al sur ya por primera vez, amarrar sus carabelas en la ceiba de Los Amas. Trujillo encabezaba el ceremonial. Mucha gente. Nosotros, estudiantes de bachillerato y algunos universitarios, parte del público, barcos de guerra, cañonazos, bueno, un fasto enorme, muy sano. Y llega una señora, ya de edad, con su rosario en la mano, y viene resabiando. A mí no me gusta esto, a mí no me gusta esto. Eso no se puede hacer. ¿Cuántas veces han bajado a la Virgen de su santuario? Pasan cosas graves, pasan cosas malas. Uno de los estudiantes, hermano de mi hermano Aristeo, Robin Rick Cabral, que en paz y gloria descansa, le dice, mire doña, cállese, como diciéndole, ahí está Trujillo. No, esta es una cuestión de política. Es que la Virgen de las Mercedes hay que ir a visitar al Santo Cerro, donde está su santuario, no traerla aquí ni llevarla a otra parte. Bueno, estaba colérica. Eso sería como a las 10 de la mañana. Coincidencia, que le gusta utilizar mucho a los no creyentes. A la 1 de la tarde se produjo el terremoto de cerca de 8 grados. Algo más que el de Birmania ahora. Con tsunami en agua, desaparición de matanza, el desastre del Bajío, de la Boca de Boba, que nunca se supo el número de muertos, porque estaba prohibido exaltar el ánimo público, ni hablar y comentar sucesos de esa magnitud. Bueno, la Virgen de las Mercedes. Yo he contado más. El padre Lynch, sacerdote católico norteamericano, científico, sismólogo, fue invitado y traído por el gobierno para que saliera a dar conferencias por los pueblos mayores, Santiago, San Francisco, La Vega, y una manera de difundir en labios de un técnico sabio la cuestión del terremoto, para que la gente entendiera de qué se trataba. Brillante.
En mi pueblo se hizo la conferencia en el Club Esperanza. Yo tenía 15 años y estaba en Santo Domingo. Cuando fuimos días después, ni hablar, voy a contar esta otra experiencia. Llegamos antes del jueves, porque se quiere una réplica todo el tiempo, de domingo a jueves. Y el jueves hubo uno tan intenso como el del domingo, pero más corto. Y con ese cesó todo. Bueno, ¿qué ocurrió? Cuando el padre Lynch vino y dictó su conferencia, yo después fui a San Francisco, volví a San Francisco y crecí, y oí a un testigo muy idóneo, Héctor Marrero, que en paz descanse, esposo de mi prima hermana Rosa Julia Contreras Castillo. Porque el padre hizo una introducción de la conferencia que naturalmente no trascendió, diciendo que teníamos que asumir cierta cultura sísmica acerca de lo que era el peligro, el terremoto, porque teníamos que estar pendientes de que quizá en 50 años más podría aparecer otro similar o parecido. Pero dijo que en esos eventos tan terribles era cuando más se aprendía, porque eran tan potentes que hasta los poderes de la tierra que sojugan a los pueblos se empequeñecían. Palabras han habido. Un hombre invitado por el régimen de Trujillo, introduciendo una conferencia de ese modo. Bien, pero dije que fui antes del jueves 4 días después del terremoto del 46, del 4 de agosto. Se produjo algo en mi pueblo, que tenía una iglesia que todavía no la habían terminado propiamente, porque era bellísima. El diseño era con una torre pretenciosa, creo que tenía como un diseño similar a una catedral de esa de Europa importante, era bonitísima. Doña América Martínez, que en paz descanse, que era como hermana de mi madre y de mi tía Nadelia, contó esto y yo lo vi. Ese día la misa y los oficios terminaron como a las 10 de la mañana. Y le dijeron al padre Enrique que las muchachas hijas de María se estaban congregando en el parque, que eran muchas porque se habían incorporado todas las muchachas de los campos aledaños y que algunas estaban ya entrando a la iglesia. El padre Enrique, que tenía un problema de salud porque él era diabético, montó en cólera. No. Eso no puede ser. La celebración y la bendición es a partir de las 2 de la tarde. A José Fernández, que era su mayordomo, un hombre muy bueno, un hombre de Dios. José, dígale a ese campanero que cese esa campana, que deje de llamar. Y ciérreme todas las puertas de la iglesia, sáqueme a todo el mundo. Bueno, que se vayan ahí al parque, que tiene un robledal muy, muy bueno. A las 2 comienza el ceremonial.
se fue a descansar a su casa que quedaba a 2 cuadras de la iglesia. A las 2, a la 1 llegó el terremoto y se desplomó la torre de la iglesia. Si hubiesen estado las muchachas de la Silla de María, la congregación del Sagrado Corazón, fervorosas, hubiera habido una cantidad de muertos mayor que esta que hemos tenido. Cuando comenzó el temblor, el terremoto, todos hincados, abarrotado el parque. Y por cierto, en una de las reminiscencias de esta semana sale el robledar, el parque y su robledar y la rabieta del sacerdote. Todo el mundo, misericordia, Señor, misericordia, Señor. Fue el Padre fue que nos salvó, el Padre fue que nos salvó. Óigame, a mí me cogió después que terminamos aquí de la vieja resabiosa aquí con la Virgen de las Mercedes, trasladada de su templo a Los Amas, pero estaba 2 días después allá en San Francisco. Y pude oír muchas cosas. ¿Qué cosas? Pero el Padre, qué oportuno fue el pique del Padre. Porque él salió y no se despidió de la que organizaban en los eventos. Se volteó así y le dijo que vayan al parque ahí, a esos robles que son muy, muy buenos. Los sacó a todos. Es decir, en medio del rezo, decían un milagro. Ay, el Padre, por suerte el Padre nos sacó. Todo esto me ha invadido la mente, tratando incluso, yo pienso, casi como un mecanismo, quizás inconsciente, de defensa de la integridad, de mi memoria y de mi salud. Dios mío. Pero yo no dejo de pensarlo. Dije desde el principio, señores, nosotros estamos en una situación como país muy expuesta a grandes riesgos. Aquí pueden producirse sucesos muy graves. Nos están cercando acechanzas terribles contra nuestra nacionalidad, nuestra autonomía, independencia. Al lado nuestro hay un infierno, una serie de pandillas complejísimas que se puede entender que tienen dentro ya controles logísticos sofisticados. Cuidado si vienen eventos peligrosos, pensando en San Cristóbal, que tuvo 48 de sus hijos muertos en la explosión aquella. A horas de celebrarse un evento en el que iban a estar presentes seguro 3 ministros, las autoridades locales y posiblemente el presidente de la República. Ya yo he hablado mucho de eso. Le pedí a la magistrada Procuradora General de la República, Yene Berenice Reynoso, abra y encabece la investigación de control y examine todas las posibilidades. Que el techo estaba en agonía, parece ser cierto. Hay un testimonio que a mí me impresionó mucho, el de Sergio Vargas y su hija, que el sábado anterior estuvieron allá y dieron testimonio de que estaba desprendiendo partícula, tanto que dañaba la bebida de los asistentes. Bueno,
Pero esa agonía y esa precariedad del techo, dicen algunos testigos, que hay que interrogarlos, que oyeron una explosión. Que fue un transformador, de 2 transformadores que habían, junto con 2 plantas eléctricas, en un sobrepeso de 40 toneladas. Pero eso es una imprudencia, sí. Pero el techo tenía mucho tiempo deteriorándose, sí. Y esa explosión pudo detonarlo, sí. Bueno. Y así comentándolo me decía un amigo que se lo confié. Mi sospecha, no mi sospecha, pues yo no voy a decir sospecha. Mi especulación, no irracional. Me dice, bueno, usted no se recuerda cuando el difunto Julio Sauri, que en paz descanse, mi buen amigo, dio en la Comisión de Desarrollo aquella explicación de un apagón general que hubo, porque una chichigua con cola metálica hizo una travesura con las cosas de alta tensión, la energía de alta tensión, sí. Esa es una cosa que hay que explicarla también. Alguien que pudiera estar enterado de la condición de deterioro, de posible caída o desplome del techo, enterado sí, en niveles sombríos, que están aquí, están devastando en Haití, están matando monjas, poblaciones enteras, ocupando Haití. Pero nadie sea inocente, tienen aquí ya presencia, no como banda, sino como gente de fuerzas especiales, porque recuerden que Francia se jactó de haber formado 2.000 hombres en la Nueva Guinea en fuerzas especiales para sustituir el ejército disuelto de Haití. Y estas 15 medidas que ordenó el presidente de la República, si se cumplen, bueno, una contrariedad máxima para las aspiraciones de fusión delirante que se tiene allí. Vamos a considerar todos los peligros. Entonces una cadenita de perro que se tire sobre la línea de alta tensión podría producir una sobrecarga que haga estallar él o los 2 transformadores sobre ese techo. No me lo digan. Pero el interrogatorio, la investigación, la visión que puedan tener los jóvenes fiscales que ya están por fortuna organizados, la fiscalía de aquí, con el control natural y la colaboración de, creo que el magistrado Camacho, que aprieten todas las posibilidades. Porque una cosa no evita la otra. Porque el deterioro del techo, así en esas condiciones, si se pudiera probar que fue una detonación, era todo como quiera un factor terrible de homicidios involuntarios. Porque ningún techo realmente armado, bien preparado, bien sostenido, es la explosión de un transformador lo puede hacer caer tan plenamente como este. Pero esas son complejidades ya jurídicas, técnicas y de ingeniería, de cálculos. Ahí tienen que intervenir los veredictos de los que saben de esto. En definitiva, quiero darle las gracias ya al final del programa a un amigo de Santiago, que no doy su nombre porque no estoy autorizado, que con motivo de la respuesta de la semana pasada subió en su celular un mensaje hermosísimo sobre el programa de la respuesta.
el amigo de Santiago, yo le doy las gracias porque sus palabras para elogiar y ponderar al programa, el papel del programa, las circunstancias, me emocionaron. Y me ayudaron incluso a animarme a poder preparar este segundo programa subsiguiente. Porque honestamente les digo, hubo un momento en que dije, la respuesta no va a salir. Voy a poner una cruz y voy a hacer 2 o 3 oraciones y toda la hora la voy a dejar en el vacío para que cada quien entienda del dolor de que se trata. Pero ese amigo de Santiago, le doy las gracias por los elogios y el reconocimiento que nos hizo. Pero bien, ¿saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33 de Claro a las 11 del mediodía de domingo? Este domingo de resurrección por Dios. Ojalá resucite nuestro sosiego con la resucitación de Jesús. Que asimismo del impacto por sus canales 52 de Claro, 22 del cable, a las 12 de la noche, a las 9 de la noche, reproducen nuestros contenidos y que a partir de las 12 del mediodía de domingo estaremos, si Dios quiere, ya alzado a YouTube. Que por cierto, ahora vi, el programa pasado triplicó las K ordinarias que recibía de admirable y comentarios favorables. Se multiplicó por 3. Por el fenómeno, por el dolor, por el desastre que hemos padecido. A nuestros hermanos de la diáspora, un abrazo fuerte en medio de la aflicción. Muchas gracias y hasta el domingo, si Dios quiere.